Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente iniciando este segundo semestre y espero que lo inicien con harta energía, con harta motivación. Ya nosotros hoy día vamos a hacer un recuento de lo que hemos venido viendo, ¿ya? Y vamos a también hacernos algunas preguntas nuevas en función de esta historia de Chile del siglo XX, ¿ya? Nosotros durante harto tiempo, chiquillos, hemos estado hablando sobre el aumento de la participación electoral en Chile a lo largo del siglo XX. Hoy día lo vamos a volver a recordar un poquito más, ¿ya? Y cómo se van incorporando nuevos sectores, ¿ya? Sociales, las mujeres, el sector proletario, obrero, ya a esta participación política por una serie de cambios y transformaciones que van ocurriendo en nuestra sociedad y en nuestra acción política también, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros vamos a ver hoy día es lograr identificar cuáles son las consecuencias que generó que una mayor cantidad de personas y de grupos sociales participaran en los procesos de elección de las autoridades, entendiendo lo importante que es eso para la democracia. ¿Se acuerdan que en una de las clases también nosotros nos preguntamos cuál es la importancia que tiene la participación de los ciudadanos en la democracia? Y nosotros dijimos que si la democracia era el gobierno de los ciudadanos, quienes eligen a sus representantes para que ellos tomen decisiones en la dirección del país, la participación es muy relevante, es uno de los pilares fundamentales de la democracia, que la gente tenga una participación activa, responsable, pluralista, ¿ya? Empática, que respete las opiniones del resto, ¿ya? Que argumente su posición. ¿Ya? Por tanto, en la medida que este proceso se va ampliando, se van generando también consecuencias, ¿ya? Y como es tan importante para la democracia la participación de los ciudadanos, es que nosotros hoy día lo vamos a analizar, ¿ya? El objetivo de aprendizaje sigue siendo, chiquillo, el objetivo priorizado por el Ministerio de Educación en esta educación remota, que es explicar y dar ejemplo de la progresiva democratización de la sociedad chilena durante el siglo XX, considerando el acceso creciente al voto, al sufragio, la participación de la mujer en la vida pública y el acceso a la educación y a la cultura, entre otros. Ya nosotros hemos venido haciendo hartas relaciones que hoy día, en el fondo, también vamos a recordar. La primera pregunta tiene que ver con eso mismo, chiquillos, con recordar lo que ya hemos visto en sesiones anteriores antes de este pequeño receso. Y lo hacemos a través de una pregunta. ¿Cuáles son los principales cambios que se producen en la participación electoral al comparar el Chile de 1910 con el de 1970? Nosotros acá tenemos un gráfico donde se nos muestra que en la primera elección, ya en 1912 hay un aumento importante en lo que es la inscripción al padrón electoral, o sea, la inscripción de los ciudadanos para poder votar. Pero si nosotros analizamos desde las primeras décadas del siglo XX hasta aproximadamente 1970, ¿cierto? 64, 65, 1970, tenemos un aumento eh, progresivo de la participación. Cada vez participa más gente, ¿ya? Se van incorporando sectores que antes estaban excluidos. Acuérdense que yo les dije que en la primera elección presidencial del siglo XX no vota solo el 6% de la población y que mayoritariamente cumplía con una serie de requisitos que eran muy estrictos. Ser hombre en primer lugar, mayor de 21 años, saber leer y escribir. ¿Ok? Por tanto, en la medida de que esos elementos se van reformando, se van cambiando, se procede también el aumento de la participación. Ahora, no olvidar, y esto fue una de las primeras sesiones que vimos, es que este aumento en la participación está acompañado también a transformaciones demográficas. Ya la población chilena a lo largo del siglo XX aumenta de forma considerable, ya por diversas razones, porque se mejora la calidad de vida, porque en la medida que se enfrentan los problemas de la cuestión social, se va disminuyendo la tasa de mortalidad, sobre todo mortalidad infantil, que a principio de año era, o sea, a principio de siglo era muy alta. ¿Se acuerdan que también lo vimos por las condiciones mismas que tenía un niño de su edad?
a principios del siglo. ¿Se acuerdan que hicimos un trabajo comparativo? ¿Qué diferencia había entre un niño que había nacido en las primeras décadas del siglo XX en comparación a ustedes que habían nacido en las primeras décadas del siglo XX? ¿Ya? Por lo tanto, hay varios elementos que considerar, pero lo que nos tenemos que quedar es que más población en Chile tiene derecho a votar y estar inscrita en los patrones electorales para hacer efectivo su voto. ¿Ok? Ya, ¿qué procesos hicieron posible este aumento de participación electoral? Seguimos recordando. Primero, el aumento demográfico, como yo les explicaba anteriormente, en Chile a lo largo del siglo XX. Y acompañado a ese cambio demográfico hay que hablar de otra gran transformación de este siglo, que es la migración del campo a la ciudad, que permite, en el fondo, que Chile se transforme de un país con una población mayoritariamente rural a una población mayoritariamente urbana. Y eso ocurre en la segunda mitad del siglo XX. Por tanto, tenemos aún más población que vive en la ciudad y está más cerca de todo lo que es el proceso político, que muchas veces los sectores rurales, por la lejanía, se dificulta un poco más, ¿ya? También está la incorporación de nuevos grupos sociales como los sectores populares y las mujeres, que fueron adquiriendo el derecho de participación. Y dentro de ello también, chiquillos, hay leyes que amplían las oportunidades de participación, como la ley de sufragio femenino para elecciones parlamentarias y presidenciales en 1949. Acuérdense que ya se les había dado autorización a las mujeres para votar en elecciones municipales por ley de 1935. Pero también van a haber reformas importantes de incorporación o de reforma a los requisitos electorales, porque después, en 1960, 1970, se va a permitir que también voten las personas no videntes, ¿ya? Y también los analfabetos. Ahora, un elemento importante también con estas transformaciones que van permitiendo este aumento de participación tiene que ver con el aumento en la tasa de alfabetización dentro de la población chilena por el éxito que comienza a tener el llamado Estado docente, este Estado que había sido establecido desde la década de 1840 en adelante, y que se potencia aún más cuando en 1920 el presidente Arturo Alessandri dicta la ley de instrucción primaria obligatoria, ¿ya? Y como uno de los requisitos, por lo menos hasta 1970, era saber leer y escribir, ya en la medida que más gente sepa leer y escribir, más posibilidad tiene de aumentar el patrón electoral. Y también hay reformas al sistema electoral que apuntan a su transparencia y formalidad, lo cual también ayuda a este proceso de participación y de aumento del sufragio o voto. Como por ejemplo la creación del TRICEL en 1925 y el establecimiento de la cédula única de sufragio, que es en 1958, que intenta principalmente atacar un vicio electoral propio del siglo XX que se llama cohecho, ¿ya? El cohecho es la compra de votos o la manipulación de dinero o de algún bien o algún producto a cambio de que la persona vote por el candidato que se les está recomendando, ¿ya? El cohecho es un vicio electoral, a lo mismo que la intervención era en el siglo XIX, y esa creación de un carnet electoral, de una cédula única de votación, lo que pretende es evitar ese cohecho. O sea, que en el fondo los que tienen más dinero logren comprar, ¿ya? El voto de otras personas con menos ingresos. Y ahora entramos a lo nuevo. ¿Cuáles fueron los cambios en el ordenamiento político producidos por este aumento en la participación electoral? ¿Ya? Hay más gente que vota, ya no son los mismos de antes que solamente pertenecían a un grupo minoritario, que eran los sectores de la elite chilena asociadas a los dueños de la tierra, que mayoritariamente estaban agrupados en el Partido Liberal y el Partido Conservador. Ahora están votando las mujeres, están votando los sectores populares y de forma bastante contundente los sectores de clase media, ¿ya? Por tanto, hay que ver qué transformaciones generó estos nuevos cambios en la estructura del sufragio. ¿Ya? El primer cambio es que se crean nuevos partidos políticos para representar a estos nuevos grupos de votantes, ¿ya? Como es el Partido Comunista de Chile, que surge el año 1922, ¿ya? El Partido Socialista, ¿ya? Que fue creado en 1932, el Partido Demócrata Cristiano, que fue creado en 1957, y el Partido Nacional, que unió al Partido Liberal y al Partido Conservador, que fue creado en 1966.
Ya, estos son algunos de los partidos, se crean muchos más, pero estos son los más representativos, y lo que buscan estos partidos principalmente es atraer el sufragio y representar a estos nuevos actores, estos nuevos participantes o grupos de votantes. Aquí hay un factor importante, chiquillos, porque una palabra clave es entender qué rol juegan los partidos políticos en una democracia, ¿ya? Y en una democracia que además es representativa como la nuestra. Los partidos políticos, en el fondo, tienen que ser o están llamados a ser el puente entre la ciudadanía y el Estado. Recoger las demandas de los ciudadanos y tratar de presentar un proyecto político que represente, valga repetir la palabra, que represente a ese grupo ciudadano que les está dando el sufragio. Por tanto, lo que buscan estos partidos políticos es generar proyectos políticos que sean atractivos y representen a las personas que están votando por ellos. Una segunda consecuencia de este aumento en la participación y la aparición de nuevos grupos tiene que ver con el reordenamiento de los partidos políticos, estos partidos que se habían creado para representar a estos nuevos actores, en tres proyectos: la izquierda, el centro y la derecha. Yo sé que ustedes cuando escuchan noticias de política o cuando conversan en la casa siempre hablan de la izquierda o de derecha. Ya, este es un término muy antiguo, chiquillo, y viene dado representativamente desde la Revolución Francesa, que obedecía al lugar que ocupaban distintos sectores dentro de las asambleas, ¿ya? El Estado llano en la izquierda, la iglesia en el centro y la nobleza en la derecha. Y ahora, dentro de estos sectores, la izquierda va a estar representada mayoritariamente por el Partido Comunista y por el Partido Socialista, ¿ya? Nosotros, chiquillos, en la página 66 y 67 del libro, tenemos dos documentos, el documento 1 y el documento 4, donde se nos presentan los objetivos que tenían estos sectores políticos. Yo les voy a leer el documento 1 donde habla del proyecto político de la izquierda. Incluyó al Partido Comunista, heredero del Partido Obrero Socialista, creado en 1912, y al Partido Socialista. Proponía que el Estado debía introducir profundos cambios para redistribuir la riqueza y crear mejores condiciones para los trabajadores, ¿ya? O sea, lo que la izquierda buscaba mayoritariamente era representar al sector proletario u obrero, ¿ya? Dándole un mayor rol de importancia al Estado en la repartición de los recursos, en la redistribución de los recursos, y atacar de cierta manera a lo que es la propiedad privada y la ganancia individual. ¿Ok? Lo que la izquierda quería en el fondo es que el Estado tomara las decisiones, ¿ya? Y que el apoyo base desde la elección de ese proyecto político era el sector obrero. ¿Ok? Tenemos también el proyecto de centro, que va a estar encabezado por el Partido Radical, el partido electoralmente más exitoso de la primera mitad del siglo XX, ¿ya? De hecho, tuvo 3 presidentes entre 1938 hasta 1952, e hizo importantes transformaciones. De hecho, se dice que el Partido Radical mayoritariamente aglutinaba a la clase media, ¿ya? En 1957 se crea el Partido Demócrata Cristiano, y ambos partidos, en el fondo, van a estar marcados por lo que es el centro, ¿ya? Según el documento 1, el centro incluyó al Partido Radical, a la Falange Nacional y a la posterior Democracia Cristiana. Enfatizaba que era necesario realizar diversos cambios, los que debían ser moderados. Esto los llevó a establecer alianzas temporales con otros sectores políticos, ¿ya? Lo que el centro quería mayoritariamente en una representación de base más mayoritaria de clase media era que había que hacer reformas que apuntaran a la igualdad social, a la redistribución del ingreso, a la repartición de la tierra, pero esas reformas tenían que ir poco a poco, ¿ya? Tenían que ser consensuadas entre todos, y sobre todo la democracia cristiana estaban muy ligados a la Iglesia Católica, ¿ya? Y a un proyecto que tenía la Iglesia Católica, que se había iniciado producto de algunas encíclicas papales, desde la encíclica Rerum Novarum de 1891,
la 40º Anno de 1931 o el Concilio Vaticano II, que apuntaban a un tema que se llama la doctrina social de la Iglesia, ¿ya? Donde la Iglesia proponía en el fondo que los buenos cristianos debían preocuparse de los problemas de los más necesitados como una manera de hacer frente a los problemas de la cuestión social, ¿ya? De hecho, la democracia cristiana va a ser un partido también exitoso, sobre todo en la década del 60, porque va a tener un proyecto de gobierno que empieza en 1964 y termina en 1970, que es el de Eduardo Frei Montalva. Y la derecha estaba, como yo les dije, aglutinada desde siempre por el Partido Liberal y el Partido Conservador, que después se fusionan y crean el Partido Nacional, y lo que ellos buscaban de alguna otra manera, y vuelvo a leer el documento 1, es que estuvo conformada, dice, por el Partido Liberal y el Partido Conservador, defendía la mantención del orden político con una mínima introducción de cambios y una escasa participación del Estado. ¿Ya? Para ellos, toda acción debía estar en manos de empresarios privados, el Estado debía tener un rol un poquito más reducido, y obviamente que este sector político lo que buscaba era mantener los privilegios que venían teniendo desde la formación del Estado chileno en el siglo XIX. ¿Ya? Por tanto, así se van articulando estos tres proyectos políticos, que además, como lo dice la tercera consecuencia, se van a ir polarizando, ¿ya? O sea, van a perder puntos de encuentro, se van a polarizar, se van a separar, se van a volver irreconciliables, ¿ok? Y eso hace también que la población chilena que está votando se polarice también, ¿ya? Se divida frente a diversos temas que son fundamentales, ¿ok? Por tanto, se crean estos tres proyectos para representar a estos nuevos actores políticos, pero esos proyectos políticos lo que generan de alguna otra manera es una polarización en la sociedad chilena. Ya no hay punto de encuentro entre la izquierda y la derecha, cada uno que cree tener el mejor proyecto, y no hay forma en que se pueda considerar, tomar o reconocer las virtudes que tiene uno u otro, ¿ya? Por tanto, eso genera división, ¿cierto? Y va generando conflictos al momento de la misma participación política. De hecho, esta es una revista, la imagen que yo les puse ahí, que es una revista de sátira política, que tiene presencia durante gran parte del siglo XX, que es la revista Topace, y hace una sátira para la elección de 1964, ¿ya? Verdejo es un personaje, que el que ustedes ven acá, que crea la revista como una forma de burlarse de la acción política y social que vive Chile en esta época. El número 3 que ustedes ven, que se representa primero, es el candidato de la derecha en la elección de 1964, después está Eduardo Frei Montalva, el presidente que va a ganar la elección, y atrás viene Salvador Allende. Entonces, el diálogo es que va ganando el candidato a la derecha, le dice, y Verdejo le dice sí, pero no va ganando, porque en el fondo Frei y Allende ya le sacaron 2 vueltas, o sea, lo van pillando una 4ª vuelta. El ganador en la elección de 1964 fue el presidente Eduardo Frei Montalva, presidente de la democracia cristiana, o sea, un presidente del proyecto político de centro. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles eran los principales temas de polarización, de esta división que generaba en la sociedad chilena esta presentación de los tres proyectos políticos irreconciliables? Había, en el fondo, distintas posturas frente a la reforma agraria. Había también distintas posturas sobre la propiedad del cobre, ¿ya? Por ejemplo, Frei Montalva chileniza el cobre. O sea, el Estado chileno pasa a asumir el 51% de las acciones de exportación del cobre, de explotación y exportación del cobre, por la importancia que tenía el cobre como recurso natural que exportaba Chile y que significaba la mayor parte de nuestros ingresos. Pero para la izquierda, por ejemplo, con Allende, se nacionaliza el cobre. El Estado pasa a asumir el 100% del cobre. Por tanto, habían distintas formas en cómo se veía la propiedad que debía tener el Estado frente al cobre. Otro punto de polarización en estos tres proyectos políticos, la izquierda, el centro y la derecha, es el rol del Estado en la economía. Ya dijimos, por ejemplo, que para la izquierda el Estado debía ser el eje de la economía, y el Estado debía ser dueño de las empresas y las fábricas, ¿ok? Para el centro eso debía ser un poco más moderado, y para la derecha debía estar el Estado reducido en un rol de dueño de las empresas y las fábricas. ¿Ok? Para el centro eso debía ser un poco más moderado, y para la derecha debía estar el Estado reducido en un rol de
regulador, ordenador del funcionamiento económico, pero que la propiedad debía ser mayoritariamente de empresas privadas, de capitales privados y no estatales. Y también había discusión sobre la manera en que se podía alcanzar la equidad social y económica dentro de nuestro país. Por tanto, nos encontramos, chiquillas y chiquillos, en una década de 1960, que la participación y el aumento de la participación y este intento de los partidos políticos por la representación nos ha generado cierta polarización política al interior de la sociedad chilena, y esto va a ir en aumento en la medida que va avanzando la década de 1960, porque hay tres proyectos que, frente a los mismos temas, proponen soluciones distintas. También, chiquillos, y para ir finalizando esta cápsula grabada, es importante que, si bien no es parte de los objetivos de la clase, ni tampoco del curso exacto, es que entendamos que hay un contexto internacional también de por medio, que es el contexto de Guerra Fría, que es precisamente una pugna ideológica entre dos proyectos muy distintos, el de Estados Unidos y la Unión Soviética, a consecuencia de cómo se reordenan los bloques después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y en ese sentido, ya esta polarización entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Estados Unidos propulsor de la equidad social a través de las reformas estructurales y mediante la vía democrática, contra esta ideología de la Unión Soviética, que buscaba que los cambios de equidad social y económica se debían dar mediante un proceso de revolución proletaria armada. Por tanto, también son dos puntos totalmente separados que tienen ideológicamente dividido el mundo entero, ¿ya? Y de alguna otra manera ese tema ideológico también está afectando en nuestra polarización política de la sociedad chilena, ¿ya? Discutiremos más este tema, chiquillos. Yo les voy a dejar también en el aula virtual un apoyo visual de la época, para que ojalá lo puedan compartir y ver con sus padres, pero eso es una elección personal, ¿ok? Ya, chicos, que estén bien. Nos vemos en el horario chat mañana lunes.